El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello que les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutías por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercándose a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, estamos celebrando el domingo 25 del tiempo ordinario. Como siempre he iniciado las reflexiones, la liturgia de la palabra mantiene un hilo conductor, así que enlaza las lecturas tanto del Antiguo Testamento como la del Nuevo Testamento, como tema de enseñanza. Ustedes se recuerdan cuál era el tema del domingo pasado. ¿Se recuerda o no? ¡Ay, Dios! Coherencia. Ese era el tema, el hilo conductor de la liturgia del domingo pasado. Ese hilo conductor de la coherencia es: si eres cristiano, compórtate como un cristiano. El obrar según la fe que cada uno de nosotros tiene. Pero ese hilo conductor que era la coherencia, hoy, domingo 25, estamos reflexionando las consecuencias de una vida coherente. Por eso el salmo que hoy expresamos es: el Señor sostiene mi vida. Si queremos llevar una vida según la voluntad de Dios, según los mandatos de Dios, vamos a tener siempre personas que van contracorriente a nosotros, porque nosotros vamos búsqueda de la santidad, mientras que los demás en búsqueda del mundo. Y esto hace un choque, y lo podemos poner con mucha facilidad. Si hay un grupo de 10 personas, amigos, y uno de ellos es un verdadero católico, cuando ese verdadero católico se impone y dice: mira, eso que está diciendo es mal, o no digas grosería, ¿quién es el malo? ¿Los 9 que dicen grosería o el que dijo que eso es malo? Y eso pasa en la vida cotidiana. Cuando nosotros decimos: sí, yo quiero vivir el Evangelio, yo quiero
ser coherente con la fe que profeso, bueno, ya estás aceptando que vas a tener muchos problemas, muchas críticas. ¿Por qué? Porque hemos asumido cargar la cruz y siempre va a haber el soldado que va a lanzar látigos al que carga la cruz. El árbol que produce fruto se le tira piedra. Y eso para nosotros debe estar claro en cada uno. El libro de la sabiduría, acechemos, dice, se dijeron los impíos, acechemos al justo que nos resulta incómodo. Aquel que es justo, aquel que vive según la justicia de Dios, es incómodo para nosotros. Vamos a matarle. Mientras que la carta de Santiago, capítulo 3, también, como es una exhortación de la moral, de la ética cristiana, vuelve a retomar el tema. Donde hay envidia y rivalidad, hay desorden y toda clase de males. La sabiduría que viene de arriba, ante todo, es pura y además es amante de la paz. Dos formas de pensar. Aquel que está inspirado por Dios, aquel que está movido por Dios, trae paz. Aquel que está movido por la envidia, la rivalidad, el odio, está inspirado por Satanás. Aunque el apóstol no le da la categoría de la maldad a Satanás, nos va a llevar a impulsar el pensamiento a eso, de que el mal en el mundo es producto de Satanás, escondiendo un poco la responsabilidad de que el mal en un principio fue inspirado por Satanás. Pero hoy en la actualidad el mal no es de Satanás. El mal es del hombre que no está inspirado por la gracia del Espíritu, impulsado por sus propios deseos y egoísmo. Así que el mal que nosotros podemos ver en el mundo es producto del mismo hombre. Vaciedad de corazón, vaciedad de Dios, no tiene a Dios en el corazón. El hombre que tiene a Dios produce bien, produce unidad, produce paz. Aquí inmediatamente entra el primer aspecto a meditar cada uno de nosotros. ¿Qué traemos en nuestro entorno? ¿Qué ambiente tienes en tu familia? ¿Unidad o paz? También preguntarnos cuál es el ambiente que se produce en nuestras comunidades. En las comunidades de base, ¿qué hay? ¿Unidad o envidia? ¿Producto de qué? ¿Producto de la gracia de Dios encontrada en la oración, en los sacramentos? ¿O división, envidia, pelea, producto de esa misma vaciedad de creer que tenemos a Dios, pero no lo tenemos? Porque tenemos un concepto erróneo de Dios. ¿De dónde proceden las guerras y las contiendas entre vosotros? Usted no ha escuchado reflexiones donde la gente dice, bueno, ¿y dónde está el Dios que ustedes creen? ¿Por qué ha permitido tanta guerra? ¿Por qué Dios permitió que el río se llevara esas casas de esa pobre gente? ¿Y quién le dijo a esa gente que tenía que poner una casa alrededor de un río?
Entonces Dios es el culpable. ¿Es el Dios el que crea las armas? ¿De dónde provienen las guerras y las contiendas? Y dice el apóstol, ¿no es de vuestras pasiones que luchan en vuestros miembros? ¿No son del corazón? ¿No son de esa parte egoísta que tiene y tenemos todos los seres humanos? Porque como seres humanos somos egoístas. Buscamos nuestros intereses. Aquel refrán tan malo, primero yo, segundo yo, tercero yo. Donde el Evangelio dice primero el otro, segundo el otro, tercero el otro. Nuestro egoísmo busca los placeres, busca poder, busca autoridad, busca reconocimiento. Y entonces entra el Evangelio. El que quiera ser primero, sea el último. Si son los placeres del mundo lo que nos lleva a tener un orgullo, nos lleva a buscar que el ego personal crezca y sentirnos los mejores, entonces Jesús nos invita a vivir desde la gracia del Espíritu y vivir con autenticidad, de una misma fe, un mismo Señor. Los discípulos se les está dando una enseñanza, que es un anuncio de los tantos anuncios que encontramos en los evangelios de la pasión y muerte y resurrección de Jesús. Jesús se preocupa para que los suyos aprendan y les anuncia la muerte y la resurrección. Los está evangelizando. Pero los discípulos no captan el mensaje de Jesús, sino que tienen en su cabeza otro tema. ¿Quién de nosotros va a ser el primero? Eso es como venir a misa y usted está pensando que tiene que ir a lavar, o que tiene que ir a cocinar, o que tiene que irse a beberse la cajita de cerveza, o que tiene que ir a visitar a yo no sé quién, y ya tengo que hacer esto, y bueno, voy para salir de eso. La gracia colocada en un saco roto. Vaciedad, vuelvo a repetir la palabra, vaciedad de corazón. Nos volvemos una cáscara de una falsedad de cristiano donde no hay una auténtica conversión. Los discípulos escuchaban a Jesús, Jesús le hablaba de un tema y ellos internamente pensando en otra cosa, y luego cuando Jesús se aparta entre ellos, como no entendieron a Jesús, iban hablando de otra cosa. Ojalá que al terminar la Eucaristía no hablemos de otra cosa, sino que hablemos de lo que el Señor quiere que hablemos, sacando su enseñanza. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días, resucitará. 2 líneas de formación catequética de parte de Jesús. El tema antropológico de la muerte, pero también el tema espiritual de la resurrección. Esto era profundo para los discípulos.
Y si hoy yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la resurrección? Muchos quedarán callados. Si vamos a los términos teológicos de comprender el más allá, el reino de Dios, la vida eterna que pasa después de la muerte. ¿Está o no está el difunto mejor? Yo he escuchado a mucha gente que dice, ay padre, cuando yo cierro la ventana y abro la puerta principal, porque si no se queda. ¿Usted ha escuchado eso, no? Y le dice, y no te pares en la puerta, porque cuando ese bicho sale, se lleva el que está parado en la puerta. Yo he escuchado eso. Y vamos a poner un lacito aquí en esta ventana, un lacito para que él choque con el lazo y entonces vaya buscando la puerta y ve aquella es. Y nadie se para ahí. O peor, el supersticioso. Cuando estemos rezando el último rosario, tiene que pararse alguien que no sea de la familia y sacar los santos y quitar el altar y botar las flores, porque si no, se muere el que haga eso. Ese es el supersticioso, eso es la tendencia de hechicería y brujería. Y peor aún, estando en el cementerio, hay que echarle un poquito de tierra, porque si yo se la echo, ese soy yo, y no, yo me quedo, y el gesto de echársela, bueno, él se va con esa tierra. Superstición. No, vamos a ponerle la flor para que crea que es el otro que va con él. Superstición. No entendemos todavía lo que es muerte cristiana y resurrección. Ni los apóstoles lo entendían, y hoy en la actualidad, porque estamos colocando la fe en un saco roto, hay que escudriñar los textos, hay que pedirle mucho al Espíritu poder comprender que al tercer día resucitará y que hay cielo. ¿Qué hizo la experiencia de la resurrección de los muertos? Pero no entendían aquello, era profundo, y esto le causaba miedo. Mucha gente tiene miedo a morirse. Y el miedo es porque no sabe que hay más allá. Casi todo. Ay, padre, a mí me da miedo morirme. Dios mío. ¿Y será que me voy para el infierno? Pregúntele que tiene al lado. ¿Para dónde te vas después de la muerte? Ahora hágale la pregunta más directa. Si te mueres hoy, ¿a dónde te vas? ¿Para el cielo o para el infierno? Vamos a votar. Levante la mano los que dicen que van para el cielo hoy si se mueren. Levante la mano los que dicen que si se mueren hoy se van para el infierno. Yo voto por el purgatorio. Pero eso hay que pensarlo. Hay que pensarlo. Mire, si nosotros lo pensamos, creo que cambiaremos de actitud.
Yo creo que sí. Si nosotros nos sentamos y decimos, cónchale, Señor, yo he sido rata en esta vida. Yo he sido, cónchale, no voy a decir la palabra porque, bueno, estamos en misa, ¿verdad? Yo he sido una basura, yo me he portado muy mal en esta vida. Pero si tú me llamas hoy, dame un chancecito, ¿verdad? Bueno, ese chancecito es cada vez que te levantas, cada vez que sale el sol, cada vez que puedes respirar. Dios te sigue dando un chance. Y si estamos conscientes de eso, mira, el día será una bendición, porque viene de Dios. Y hoy, Señor, yo sé que yo soy malo, pero hoy me voy a portar un poquitico mejor. Y voy a cambiar. Voy a ser obediente. Voy a todo eso que me pides en el Evangelio, lo quiero asumir. Ayúdame. Y si estamos constantemente pidiéndoselo al Señor en el día, eso se llama oración. Y si estamos en oración, actuaremos según la oración, según la fe. Y el producto que se dé será de la fe, obrar bien. Pero si somos inconscientes de la realidad, de las bendiciones de Dios en nuestra vida, entonces actuaremos en el mal. Jesús le pregunta, ¿de qué discuten o discutías por el camino? Yo traduzco esa pregunta. ¿De qué hablamos nosotros en este caminar? Si nuestro caminar es hacia el cielo, ¿cuáles son nuestros temas de discusión? ¿Cuáles son nuestras preocupaciones? ¿Qué nos trae ese gusanito en la cabeza? ¿Será el reino? ¿Será la santidad? ¿O tengo problema con fulano, tengo problema con fulanita, que tengo que ir a cocinar, que tengo que no sé qué, que el marido, la parte económica, la parte política, quién ganó, quién no ganó, nos robaron, no nos robaron, qué vamos a hacer en enero? Jesús nos está preguntando, ustedes que van caminando, ¿qué discuten? ¿Quién habla? ¿Qué conversan? ¿Qué les motiva en el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los dos y les dijo, quien quiera ser el primero, y esto me gusta, porque los discípulos no le dijeron a Jesús cuáles eran las cosas que ellos discutían. Entonces el texto nos lleva a la reflexión de que Jesús nos conoce, y porque nos conoce, luego nos enseña. Cuando venimos a misa, porque Él nos conoce, y a través de la enseñanza Jesús nos habla, no es porque el Padre está sacando los trapitos al sol, sino porque Dios me está hablando. Jesús se sentó, llamó a los dos y les dijo, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Imagínense, y acercándose a un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y le dijo, el que acoge a un niño es inquieto por naturaleza. Mientras más brinque un muchacho y salte un muchacho, la medicina dice, es un niño sano. Imagínense, estos discutían, estos estaban preocupados, y Jesús dice, acercándose a un niño lo puso en medio. Si tienes inquietudes, bendito sea Dios. Estás pensando, bendito sea Dios.
Pero quien recibe a uno de este niño, me recibe a mí, pero no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Un gesto hermoso de comprender que todos los que estamos aquí hemos sido llamados por Dios, que todos aquí somos importantes para Dios, que todos aquí tenemos necesidad de Dios y que todos los que estamos aquí somos hijos de Dios. Uno no es más que otro. Ninguno debe sentirse yo soy mejor porque estoy cerca del cura o porque soy el coordinador de, o porque yo dirijo tal cosa, o porque yo soy el catequista. No. Nadie es más importante. Y el que quiera ser importante, dice Jesús, sea el último. Y no el último para chavarilla, sino el último sirviendo. Interesante. Muy interesante eso. Es decir, que invitación es hacer lo que nos corresponde hacer, servir. Si usted va a hacer algo para la iglesia como servicio, hágalo de corazón, aunque no se le reconozca públicamente. Dios sabe que lo estamos haciendo, porque Dios nos conoce. Si te toca evangelizar, hazlo. No mires si el otro lo hizo o no, hazlo tú. Si te toca dar catequesis, hazlo tú. Si te toca cantar, caso del coro, y llegó uno solo, canta tú solo. Luego disciplina, pero hazlo tú solo y hazlo lo mejor porque es para Dios. Si estás en una comunidad, bueno, llama a reunión. Llegaron 3 se reunieron. No suspenda. Reúnanse los 3. Hacer lo que corresponde hacer. Luego el bien atrae bien. Si usted lo hace bien, lo hace de corazón, eso se va sumando. Pero si usted lo hace solo y está se va a quedar solo. Pero si lo hace de corazón y se convierte su servicio en una oración, Dios atrae a los demás. Pidamos pues al Espíritu no tener miedo a las consecuencias de nuestra fidelidad a Él. Si queremos ser fieles a Dios, tenemos que aprender a cargar la cruz. Siempre vamos a tener personas, pero debemos permanecer firmes. Y Jesús nos ha recordado en el Evangelio que el que permanece hasta el final es digno de Él. No el que camina, no el que lleva la cruz a cuesta, sino el que llega hasta el final. Ese que persevera hasta el final, ese es el digno para Jesús. Porque muchos nadan y mueren en la orilla. Fidelidad ante la prueba. Tengamos un momento de silencio y dejemos que la palabra de Dios haga eco en nuestra vida, que la podamos asumir y podamos pedirle al Espíritu no dejar colar la gracia y así convertirnos de corazón. Amén.